El tercer episodio de Tu amigo y vecino Spider-Man se titula Crisis de Identidad Secreta, que referencia al cómic de Identity Crisis en el que Spider-Man es culpado de un crimen por Norman Osborn, y mientras limpia su nombre se hace pasar por otros 4 superhéroes usando algunos de los trajes que vemos en este episodio. Y en este video haremos el análisis de los 3 nuevos episodios de la serie porque estaremos muy ocupados el fin de semana con todos los trailers del Super Bowl. Así que acompáñenos a descubrir todos los secretos y referencias que encierran estos 3 episodios. ¿Listos? ¡Comenzamos! Abrimos en la oficina de Norman Osborn con la revelación de que él conoce el secreto de Peter, y Peter no deja de pensar en eso durante su camino hasta la casa de Nico. Como les dijimos antes, en los cómics, ella descubre que sus padres eran parte de un culto maligno y por eso huye de su casa con otros jóvenes héroes que se hacen llamar los Runaways. Pero en este universo, Nico se fue de Los Ángeles supuestamente porque sus papás murieron y fue adoptada, pero no estamos seguros de que en verdad estén muertos, porque el capítulo parece sugerir que podríamos verlos más adelante, ya que Nico tiene una foto de ellos en su cuarto, y todos hemos visto que esta serie no le presta mucha atención a los personajes de fondo, que ni siquiera se mueven, pero los diseños de sus papás tienen bastante detalle, y si se tomaron el tiempo de diseñarlos es porque los veremos en algún momento, tal vez como un flashback o tal vez siguen vivos, y en el 5º episodio hay más pistas de esto, pero eso lo diremos más adelante. Peter va a un restaurante lujoso donde se reúne con Norman, quien admite que lo reclutó a la pasantía porque quería descubrir quién de esos jóvenes genios le hacía su tecnología a Spider-Man, y le muestra el video del choque del autobús que detuvo, que fue el mismo que le muestra Tony a Peter en Civil War, solo que Tony fue mejor detective que Norman, y pudo descubrir a Peter a la primera sin tener que reclutar a nadie más. Norman se ofrece a ayudarlo como Spider-Man mejorando su tecnología, y entre varias mejoras menciona un dron, como el que tenía el traje de Spider-Man en Homecoming, pero Peter piensa que eso podría poner en riesgo a Osborn, y mejor debería dejar la pasantía. Norman le dice que hará lo que Peter decida, pero al menos le pagará por su día de trabajo y le da un cheque de $1000. Nada mal para un solo día de trabajo. Mientras tanto, en un callejón conocemos a María Vázquez y a James Sanders. María debutó en el cómic de Heroes for Hire número 1 del 2006, y se le conoce como Tarántula, una vigilante argentina con cuchillas en los brazos que técnicamente está del lado de los héroes, pero es tan violenta que la consideran peligrosa e inestable. Por su parte, James Sanders es el villano conocido como Speed Demon, que apareció por primera vez en Avengers 69 y obtuvo sus poderes de supervelocidad gracias a una fórmula que le dio el Gran Maestro cuando lo reclutó para su escuadrón siniestro. Ambos buscan la ayuda de un inventor misterioso que les da la tecnología que tiene el mismo símbolo de un 8 que vimos en el traje de Butano en el episodio anterior. En ese video nos equivocamos pensando que era el logo de Oscorp, pero no es el mismo. Y el siguiente episodio nos muestra quién es en realidad. De vuelta con Peter, este regresa a su casa y encuentra la cámara de su tío Ben, que de seguro nos prepara para que Peter tome el empleo de fotógrafo para el Daily Bugle en algún momento de la serie. Al día siguiente, Peter va a la escuela y se encuentra con Lonnie, quien se ofrece a pagarle el almuerzo, pero resulta que apenas le alcanza para él. Y luego le llaman de su casa porque su hermano se metió en problemas con una pandilla de la calle 110, que en Manhattan es parte del barrio de Harlem, que durante mucho tiempo fue famoso por su violencia entre pandillas. Y en los cómics se supone que la banda de Tombstone reside ahí. Y ahí conocemos a Big Ben Donovan, que debutó en el cómic de Hero for Hire número 14, y era un abogado de Harlem que llegó a ayudar a Luke Cage, pero luego comenzó una vida de crimen, y hasta trabajó bajo el mando de Tombstone, o sea, de Lonnie, pero en esta serie será al revés, ya que él es quien recluta a Lonnie a la pandilla a cambio de dejar ir a su hermanito. Mientras tanto, Peter se toma selfies con la cámara de su tío, como las selfies que puedes tomarte en el juego de Insomniac de Spider-Man. Y entonces ve a la policía y lo sigue hasta una joyería donde James y María cometen un robo y usan sus nuevos aparatos que imitan sus poderes de los cómics para atacar a Spider-Man.
Entonces es cuando Norman se comunica con Peter ofreciéndole ayuda, como si fuera el hombre en la silla, que era como se hacía llamar Ned en la película The Homecoming. Y a pesar de que Norman lo ayuda, esto de hackear su sistema de comunicación es bastante invasivo, sobre todo porque Peter no había aceptado su ayuda, y Norman dijo que respetaría su decisión. Esto sugiere que Norman no ha dejado de vigilarlo y solo estaba esperando el momento perfecto para ayudarlo y así convencerlo de que aceptara su trato. Peter llama a la pareja de criminales Bonnie y Clyde, que fueron una famosa pareja de ladrones que cometieron sus crímenes durante la década de 1930 en Estados Unidos. Y luego Peter le dice a James que es tan lento como una Spider-Abuela, que podría hacer referencia al personaje de Spider-Man, que es una versión del multiverso de la tía May con los poderes de Spider-Man. Finalmente, Spider-Man logra capturar a la pareja y nota el logo del 8 en su tecnología, algo que Norman Osborn también analiza desde su oficina, cuando Peter se aparece colgado de cabeza encima de él, como suele hacer en los cómics. Y Peter decide aceptar la oferta de Osborn al mismo tiempo que Lonnie hace su trato con Big Ben para unirse a su pandilla. El siguiente episodio se titula Spider-Man Big Time, que fue la época de los cómics que marcó como un reinicio del personaje después de los hechos de Brand New Day, cuando Peter entra a trabajar para Horizons Lab y crea mucha nueva tecnología como su traje de sigilo, también apodado Big Time, que desgraciadamente no vemos en este episodio, pero sí vemos muchos otros trajes que en este video te vamos a explicar. El episodio comienza con Peter dando una presentación en Oscorp, que no le gusta nada al profesor Whitman, quien le dice a los pasantes que los llevará arrastrando como perros de trineo en una noche de terror porque así se gana el Iditarod, que es la carrera más famosa de trineos que se lleva a cabo en Alaska. Y en el fondo vemos a aquella mujer musulmana vestida de verde y con velo morado, que parece ser un guiño al Duende Verde. Tal vez ella trabaje en la división de proyectos militares y creará el planeador del Duende Verde. Luego, un guardia pide que Peter vaya con Osborn, y al llegar a la oficina es derribado con la puerta por Harry Osborn. En el primer episodio vimos que un taxi lo atropella sin que Peter reaccionara. Y ahora con esto de la puerta, eso nos sugiere que Peter todavía no ha desarrollado su famoso sentido arácnido, y no puede anticipar el peligro. Y detrás de Peter alcanzamos a ver una fotografía de Norman con el rey T'Chaka de Wakanda, el papá de T'Challa. Norman le habla a Peter acerca de las noticias sobre los acuerdos de Sokovia, que fueron los acuerdos que firmaron varias naciones para que las personas con superpoderes se registraran con el gobierno, que fue lo que ocasionó la separación entre Steve y Tony en Civil War. Incluso vemos una imagen de la batalla en el aeropuerto de Alemania de aquella película, con Ant-Man sujetando a Rhodey y Steve y Bucky debajo. Esa pelea fue el debut de Spider-Man en el MCU, pero en este universo Peter no estuvo allí, y parece que eso le dio ventaja al equipo del Capi, porque no solo Steve y Bucky escaparon, sino que las noticias no mencionan nada de que hayan capturado al resto del equipo del Capi que terminó en la prisión de la balsa en la película de Civil War. Peter le muestra su propio diseño a Norman, que es como el traje clásico de los cómics, pero Norman le muestra otras opciones. El primero es el traje de Prodigy, que fue una de las identidades que adoptó Peter en el cómic The Identity Crisis, cuando se hizo pasar por otros superhéroes mientras limpiaba el nombre de Spider-Man. Y Peter lo compara con Thor, diciendo que no es merecedor, como el encantamiento del Mjolnir que hace que solo los merecedores lo puedan levantar. Pero cuando Peter lo usa en las calles, descubre que la capa es un estorbo, como decía Edna Moda de Los Increíbles, y unos criminales lo terminan usando de piñata. Y parece que este niño que lo ataca es el mismo que intentó robar a Harry anteriormente. El siguiente traje es el de Hornet, otra de las identidades del cómic que les mencionamos. Pero al probarlo, Peter descubre que la tecnología es muy difícil de controlar. El siguiente traje es el de Dusk, otra de las identidades de aquel mismo cómic, que imitaba a un superhéroe oscuro al estilo de Batman, y esto asusta a una niña, así que Peter lo rechaza. Mientras tanto, Lonnie hace su tarea en la guarida de la pandilla de Big Ben, quien está hablando con un tal Henry Camp, al que apodan Bulldozer. Incluso en su collar tiene la imagen de una máquina Bulldozer. Este personaje apareció por primera vez en el cómic de Defenders 17 y es parte del equipo criminal llamado como la Pandilla de Demolición, que obtuvo sus poderes gracias a una barra de herramienta encantada con magia asgardiana, y los vimos brevemente aparecer en la serie de She-Hulk. Ben manda a Lonnie a comprar comida al restaurante La Fresca, donde vemos a una mujer con un tatuaje de escorpión llamada Carmilla Black, que debutó en el cómic de
Amazing Fantasy VII Volumen 2. Ella fue creada genéticamente por científicos de AIM para darle la habilidad de absorber toxinas a las que ella es inmune, y luego puede liberarlas como un arma. Años más tarde se volvería un espía de S.H.I.E.L.D. bajo el nombre clave de Escorpión. Podría ser que esté infiltrada como agente encubierto en la banda del Escorpión, pero lo más seguro es que en esta realidad Carmilla en verdad sea una pandillera y no un agente de S.H.I.E.L.D. Lonnie recoge el pedido, pero se da cuenta de que Big Ben lo envió al territorio de la banda enemiga, así que tiene que huir, y cuando se lo cuenta a Big Ben, este le dice que el líder de esa pandilla es un tipo llamado Mac Gargan, que es el nombre del villano de Spider-Man, también conocido como el Escorpión, el cual debutó en el cómic de Amazing Spider-Man 19, y este fue un detective privado al que pagó Jonah Jameson para que descubriera cómo es que Peter obtenía sus fotos de Spider-Man. Por eso, en el episodio Big Ben dice que el trabajo de Gargan era encontrar personas, o sea, como un detective, pero la versión que vemos en el capítulo también combina elementos de Maximus Gargan, el Escorpión del universo Ultimate, que apareció por primera vez en el cómic de Ultimate Comics Spider-Man número 6, y es el jefe de una pandilla criminal de México que se llega a enfrentar con Miles Morales. De vuelta con Peter, este regresa a la oficina de Osborn, quien le habla de todos los problemas que ha sufrido la ciudad, refiriéndose a la invasión Chitauri que vimos en Avengers. Y Norman dice que el mundo necesita nuevos héroes y mejores, así que posiblemente buscará crear su propio equipo de superhéroes, como los Dark Avengers o Thunderbolts en los cómics. Luego, en un periódico, vemos el ataque de Hulk en Johannesburgo cuando peleó contra el Hulkbuster en la era de Ultron. En otro sitio de noticias hablan del incidente de Lagos, en el que Wanda mató a varias personas sin querer al principio de la película de Civil War. Junto vemos al Capi y Iron Man enfrentándose, y debajo el título de Avengers Disassemble o Vengadores Desunidos. Y al otro lado vemos el sitio de noticias de la WHIH, que es un noticiario que aparece en varios proyectos del MCU, y la nota habla de la bomba que mató al rey de Wakanda, como vimos en la película de Civil War. Además de que Norman habla sobre cómo los Vengadores destruyeron una ciudad tratando de apagar una inteligencia artificial que ellos mismos crearon, refiriéndose a la película de la era de Ultron y la destrucción de Sokovia. Entonces Norman le muestra un nuevo traje de color blanco, que es el traje de la Future Foundation, que usa Peter cuando se une a los Cuatro Fantásticos para honrar a su amigo la Antorcha Humana, quien parecía haber muerto. Peter sale a probarlo a la calle y se deja caer del techo al estilo del Spider-Man de Andrew Garfield, y luego se pega contra un vidrio como en Amazing Spider-Man 1. Después vemos que 4 personas se escapan en una van. El primero es Mikhail Sistevich, que parece estar relacionado con Alexei Sistevich, el villano conocido como Rhino en los cómics, solo que aquí parece que su van es su rinoceronte, por eso vemos que embiste con la parrilla de la van como haría un rinoceronte. Otro es Dmitry Smerdyakov, que en los cómics es el villano conocido como el Camaleón, villano que debutó en Amazing Spider-Man número 1, y tiene la capacidad de hacerse pasar por cualquier persona, y el diseño del personaje es idéntico al del personaje de Dimitri que vimos en Far From Home, trabajando para Nick Fury, así que ese en verdad era el Camaleón. Una de las mujeres es Mila Masaryk, y en los cómics hay un Milos Masaryk, llamado Unicornio, que debutó en Tales of Suspense 56, y este era un agente de inteligencia soviético que se convirtió en el supervillano llamado Unicornio, usando un casco que disparaba rayos láseres. Y la última es Roxana Volkov, quien no parece inspirarse en ningún personaje de los cómics, aunque su look recuerda un poco a la villana Songbird, que fue parte de los Thunderbolts, o a Typhoid Mary, una villana de Daredevil. Y mientras los villanos escapan, dicen que la mafia deportiva les iba a ganar el botín, refiriéndose a la Tracksuit Mafia que vimos en la serie de Hawkeye, y eran los sujetos que usaban ropa deportiva bajo el mando del Kingpin. Peter los persigue, pero debe desistir cuando ve que dejan destrucción y gente en peligro a su paso, así que se queda a salvarlos a todos, y una de las personas que rescata le dice "eres asombroso", como el título del asombroso Spider-Man. Después, Peter regresa con Osborn, pero lo encuentra con Harry, y sin querer le revela su identidad, mientras que Mila ve en las noticias que arrestaron a sus compañeros, y el logo de la camioneta es el de Control de Daños, que se ha vuelto la policía del MCU que lidia con problemas de superhumanos, como cuando arrestaron a Peter Parker en No Way Home.
Mila se reúne con el inventor y descubrimos que es el Doctor Octopus, uno de los enemigos más conocidos de Spider-Man, que debutó en Amazing Spider-Man número 3, y es un científico que puede controlar unos brazos metálicos que él creó. Habían pistas de esto en el símbolo, que no es un 8 sino 2 letras O, de Otto Octavius, y también el basurero del episodio anterior, que saca unas patas que son similares a los tentáculos del Doctor Octopus. El quinto episodio se titula El unicornio descontrolado, porque será el momento de brillar de esta villana, y en esta ocasión la entrada del capítulo ya cambió, y en vez de su traje casero, ahora Peter usa su nuevo traje blanco de Osborn, y el capítulo comienza con Mila en el taller del Doctor Octopus, y ahí vemos que tiene varias copias de la tecnología que ha estado vendiendo, como las piernas de Speed Demon, los guantes de Tarántula y un par de cascos de unicornio. Otto le da el casco con todo y manual, pero ella no lo lee y solo lo tira. Y aquí conocemos al ayudante del doctor, que es Vincent Patilio, también conocido como el villano Leapfrog, que apareció por primera vez en el cómic de Daredevil 25, combatiendo a Daredevil con un traje de rana que él mismo inventó, con el cual puede dar grandes saltos. El doctor se enfada porque cree que su genio es mayor que el de Stark, o sea Iron Man, el de Banner, o sea Hulk, y hasta el propio Osborn, o sea Norman Osborn, que tal vez o tal vez no se convierta en el Duende Verde en esta realidad. Así que ahora vamos con Peter en la oficina de Osborn, que designa a su hijo Harry como el nuevo hombre en la silla para Spider-Man. Y al terminar la reunión, Harry lleva a Peter a su escuela, y esto hace que llame la atención de todos. Y Nico le muestra el Instagram de Harry, donde vemos que se junta con celebridades, como Luna Snow, una superheroína que puede controlar el hielo y además es una ídolo del K-pop, llamada Seol-hee, y que apareció por primera vez en el videojuego de Marvel Future Fight, y después saltó a los cómics. Y en esta escena se alcanza a ver que el chico del fondo está leyendo el cómic de Amazing Fantasy XIV, que leía Peter en el primer episodio. Nico le dice que le preocupa que Peter está muy ocupado haciendo nuevas amistades, y que teme que no tenga tiempo para él mismo, pero en realidad le quiere decir que teme que ya no tenga tiempo para ella porque es su único amigo, y Peter lo entiende. Por eso es que después le invita al cine a ver Teschio di Fuoco 2, que en italiano quiere decir algo así como calavera de fuego. Así que esto podría ser una sutil referencia a Ghost Rider. Y durante esa escena, Nico discute acerca de sus opiniones sobre los acuerdos de Sokovia y lo que hace el Capi y Iron Man. Y más tarde, Spider-Man sale a patrullar y como Harry está aburrido, se pone a charlar con él y hablan sobre su admiración por el Capi. Y Harry menciona una teoría de conspiración de que el Capi está muerto y es su clon quien está haciendo todo esto. Y en los cómics hemos tenido muchos clones del Capitán América a lo largo de los años. Algunos de ellos eran villanos. Luego Peter captura a un miembro de la banda del Escorpión robando una bicicleta similar al ladrón que atrapa en Spider-Man Homecoming, y en la película sí dejó una nota para encontrar al dueño de la bicicleta, como sugiere en esta serie. Entonces Peter se entera de que Mila liberó a sus compañeros de prisión y está causando un desastre en el lugar, así que va a ayudar, y se enfrenta a Mila preguntándole a Harry si no era una prima lejana de Hulk, como lo es Jennifer Walters, la prima de Hulk que se convirtió en She-Hulk. Mila se da cuenta de que Spider-Man prefiere salvar a los inocentes en vez de atacarla, así que para distraerlo le dispara a su compañero Mikhail, pero Peter lo salva recibiendo el disparo, de la misma forma en que Lonnie se lanza para salvar a Big Ben en la pelea contra los escorpiones y recibe una cuchillada por él, y el cuchillo tiene una forma curva como si fuera la cola de un escorpión. De vuelta con Spider-Man, este logra detener a Mila gracias a que Mikhail lo ayuda, pero este admite que eso no los hace amigos, ya que por su culpa volverá a prisión, y le dice que si se vuelven a encontrar, se vengará de él. Luego Peter va al cine con Nico, pero también invita a Harry, algo que no la hace muy feliz, y la vemos que toca el pendiente en su cuello. Esto no lo mencionamos antes porque no sabíamos si la serie hablaría sobre los poderes de Nico o sobre sus papás, a quienes de nuevo vemos este episodio en la foto de su teléfono. Y es que en los cómics ella puede usar magia al igual que sus padres, que son magos oscuros, y ella posee una reliquia mágica llamada el Báculo de Uno, el cual absorbió dentro de su cuerpo y cada que esté en problemas puede invocarlo sacándolo de su pecho. Y por la forma en que Nico toca este pendiente en su pecho, es probable que ese sea el Báculo de Uno de esta serie. Tal vez no lo va a sacar de dentro de su pecho, pero lo podría sacar de ese pendiente que cuelga sobre su pecho.
De vuelta con Lonnie, este vuelve al cuartel de la banda 110 y Big Ben le agradece por salvarle la vida y le da un nuevo apodo, que es el de Lápida o Tombstone, su apodo de los cómics, donde es un líder criminal con piel invulnerable, que apareció por primera vez en Web of Spider-Man 36. Y eso es todo de estos nuevos episodios. La próxima semana se estrenan otros 3 episodios, pero también sale la película del Capitán América, así que vamos a tardar un poco en hacer todos los videos, pero pueden activar las notificaciones o suscribirse a nuestras redes sociales, donde siempre publicamos cuando subimos un nuevo video para que no se los pierdan. Gracias y hasta la próxima.